En este módulo vamos a revisar algunos conceptos básicos de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral. Vamos a ver qué tipos de licencia existen, cómo emitir una licencia médica, quiénes son las personas que tienen derecho a un subsidio y cuál es el recorrido que hace una licencia médica hasta convertirse en un subsidio por incapacidad laboral. A modo de definición, lo primero que tenemos que saber es que una licencia es un derecho que le permite a un trabajador ausentarse de sus labores producto de una incapacidad, pudiendo percibir durante todo el tiempo un subsidio por incapacidad laboral siempre que cumpla con los requisitos para aquello. El sistema de seguridad social chileno contempla 5 tipos de subsidio por incapacidad laboral: el de enfermedad y medicina curativa, asociado a licencias tipo 1 y tipo 7 y que es financiado por nuestras cotizaciones obligatorias, ya sea de FONASA o ISAPRE; el reposo maternal y de enfermedad grave de hijo menor de un año, asociados a licencias tipo 3 y 4, que se financia a través del Fondo Único de Prestaciones; y el de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, asociados a licencias tipo 5 y 6 respectivamente, que se financia a través de las cotizaciones obligatorias establecidas en la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales o Ley 16.744. El subsidio por incapacidad laboral por enfermedad común asociado a licencias tipo 1 y 7 es un beneficio monetario al que pueden acceder todos los trabajadores afiliados a un régimen de prestaciones en salud y cuyo objetivo es reemplazar la remuneración que esta persona deja de percibir por estar incapacitado. Se financia a través de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores. Este subsidio considera una carencia de 3 días para aquellas licencias que son menores de 11 días, en que el pago se devenga a partir del cuarto día. Esta carencia no aplica para las licencias mayores de 11 días en que el subsidio se paga completamente, o sea, en un 100%. Para los funcionarios públicos la carencia no aplica, pues es el fisco el que se hace cargo del salario de los primeros 3 días en caso de que esa licencia sea menor de 11 días. El subsidio por incapacidad laboral de protección a la maternidad se materializa en las licencias tipo 3 y tipo 4. Las tipo 3 son las licencias prenatal y postnatal, y las licencias tipo 4 son las licencias por enfermedad grave de hijo menor de un año. En este último caso conviene que ustedes sepan que es la madre quien tiene derecho a este subsidio estatal. Sin embargo, si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos podría hacer uso del beneficio a elección de la mamá, entregándole esta a través de una declaración simple el poder al papá. El papá también va a poder hacer uso de este beneficio cuando la mamá ha fallecido o cuando a él se le hubiese entregado la sentencia del menor de edad. Y otro caso en que se puede utilizar este subsidio es en aquellas personas, trabajadores o trabajadoras, que tengan a su cuidado algún menor de edad, eh, el cual se les haya otorgado a través de una sentencia judicial como medida de protección. Ya revisamos un concepto general de licencia médica, los distintos tipos de subsidio por incapacidad laboral que comprende el sistema de seguridad social chileno, y ahora vamos a revisar cómo es la estructura de una licencia médica. Al costado ustedes pueden ver la foto de una licencia y a primera vista lo que podemos ver es que se compone de dos partes: una sección A, que es de uso exclusivo de la persona que emite la licencia, y una sección B, que es de uso exclusivo de la COMPIN o de la ISAPRE. En líneas generales, la licencia médica es un instrumento legal que le da derecho a un trabajador que está incapacitado de recibir un subsidio. Por lo tanto, la licencia médica debe ser emitida con letra clara y legible, sin errores, sin omisiones, sin enmendaduras. Ahora, un error en la emisión de la licencia médica puede enlentecer su correcto flujo y podemos rechazar el pago del subsidio que por derecho le corresponde. En rojo vemos aquí la sección A1, donde están la identificación del trabajador, su RUT, la fecha en que emitimos la licencia y la fecha de inicio del reposo, además de la cantidad de días. La sección A2 de identificación del hijo es una sección que está reservada para uso exclusivo de licencias médicas tipo 4 o por enfermedad grave de hijo menor de un año. Un error frecuente es que los médicos también rellenen esta parte en las licencias postnatales, lo que no corresponde. La sección A3 de la licencia médica es donde nosotros tenemos que señalar el tipo de licencia que estamos emitiendo. Si es licencia tipo 1 por enfermedad o accidente común, que son cerca del 70% de las licencias que se tramitan; en las tipo 2, que obedecen a una antigua ley del año 38, que es la ley 6.174, que
obligaba a todas las cajas de previsión a establecer servicios de medicina preventiva para sus trabajadores con el fin de pesquisar precozmente enfermedades como la tuberculosis, la silicosis, la antracosis, la sífilis. Estas licencias prácticamente ya no existen. Después están las licencias tipo 3, que son las maternales, pre y postnatal, las tipo 4, por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, las tipo 5, accidentes del trabajo, las tipo 6, enfermedad profesional, y las tipo 7, que son las de patología del embarazo. Un error frecuente es que vengan licencias mal tipificadas como 1 cuando en realidad son 5 o son 6, o sea, son de origen laboral. Otra sección que tenemos que completar aquí es la de la recuperabilidad laboral, si la patología es recuperable y si no lo es, si la persona inició o no su trámite de pensión de invalidez. En el caso de tratarse de licencias tipo 5, tenemos que señalar claramente el día, mes, año, hora y minutos en que se produjo el accidente y si este fue del trayecto o del trabajo. Y en el caso de las licencias médicas maternales, especialmente el prenatal, colocar el mes y año de la concepción. Cualquier error u omisión en esta sección podría traducirse en el rechazo de la licencia médica. En la sección A4 es donde nosotros debemos señalar las características del reposo que le estamos indicando a nuestro paciente. Si es un reposo total, si es parcial, si es en la mañana, en la tarde o en la noche, y señalar claramente el lugar de reposo, si es en su domicilio, si es en el hospital o si es en otro domicilio. Si es en otro, tenemos que justificar por qué. Y también es muy importante que coloquemos la dirección correcta donde se va a realizar el reposo, porque se comete muy frecuentemente el error de colocar la dirección, por ejemplo, que está anotada en la ficha clínica del paciente, que muchas veces no es la dirección donde va a ser el reposo. Por lo tanto, siempre que emitamos una licencia, la dirección que tenemos que colocar es donde el paciente va a hacer el reposo. Si nos equivocamos y ponemos otra dirección, corremos el riesgo de que la licencia médica sea rechazada ante una visita de verificación de reposo que le pueda hacer la ISAPRE o la COMPIN. La sección A5 de la licencia es donde nosotros debemos consignar nuestros datos personales como emisores. En ella debemos colocar nuestro nombre completo, nuestro RUT, nuestra especialidad, algún correo y teléfono de contacto. La sección A6, por su parte, es quizás la más relevante de todas, porque en ella debemos consignar el diagnóstico principal, que es el que motiva la incapacidad laboral del paciente, así como otros diagnósticos y antecedentes clínicos. Muchas licencias médicas son rechazadas o reducidas por errores u omisiones en la sección A6, y no necesariamente porque el reposo esté injustificado o porque el paciente no está cumpliendo reposo. Entonces es importante que ustedes internalicen de que la responsabilidad en la emisión de la licencia médica es 100% nuestra, y por lo tanto, si nosotros cometemos un error, vamos a enlentecer todo el proceso de la licencia médica y podemos dejar a nuestro paciente sin su subsidio por incapacidad laboral. A continuación vamos a revisar algunos aspectos relevantes según tipo de licencia. Por ejemplo, en las licencias tipo 3 es importante saber que la licencia prenatal debe ser emitida por 42 días a partir de las 34 semanas de edad gestacional, y esta licencia debe consignar el mes y año de la concepción. De lo contrario, el contralor de la COMPIN o de la ISAPRE no tiene cómo saber si esa licencia fue emitida correctamente, a no ser que solicite antecedentes que la justifiquen. En el caso de que quedara un periodo no cubierto entre el pre y el postnatal, el médico emisor debe emitir una prórroga de prenatal, que debe ir desde el día siguiente al término del prenatal hasta el día antes del inicio del postnatal. En el caso de las licencias postnatales, deben ser emitidas desde la fecha de nacimiento del recién nacido por 84 días, pero hay casos en que la licencia puede durar más de 84 días. Y ese es aquel beneficio que ya se llama extensión del postnatal. Y se puede producir cuando hay un parto prematuro, en que el parto se produjo antes de las 3 semanas de edad gestacional o si el niño pesó menos de 1500 gramos al nacer. Y ahí, a las 84 días, se le suman 42 más, quedando una licencia postnatal de 126 días. Y la otra causa es el parto múltiple, en que se aumenta 7 días por cada niño nacido a partir del segundo niño en adelante. Posterior a esta licencia postnatal, de mínimo 84, máximo 126 días o más,
viene el permiso postnatal parental del que vamos a hablar a continuación. El permiso postnatal parental es el tiempo que se toma la madre posterior al término del postnatal, incluso el extendido, y va desde 12 a 18 semanas, dependiendo si se lo va a tomar en forma total o parcial. Es un permiso irrenunciable que tiene derecho a subsidio y que tiene como requisito que el menor se encuentre vivo. Si el menor hubiese fallecido en el descanso postnatal, por ejemplo, la mamá tiene que dar aviso y el postnatal parental se suspende inmediatamente, no así el postnatal. Respecto a los derechos del padre, él también puede hacer uso del postnatal parental y del subsidio del que él se deriva cuando la mamá fallece o cuando él tuviera el cuidado personal del menor por sentencia judicial. Respecto de las licencias tipo 4, importante saber que el Decreto Supremo 3 del año 84, que es el reglamento de las licencias médicas, incluye un artículo que es el artículo 18, que se refiere específicamente a las licencias tipo 4. Este artículo 18 señala que las primeras licencias tipo 4 deben ser emitidas por 7 días prorrogables en forma continua hasta cumplir 30 días, a partir de lo cual recién se van a poder emitir licencias por más de 7 días. Esto es importante porque un error frecuente de los pediatras es emitir la primera licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año de 30 días. También es importante que ustedes, como emisores o más de alguno por ahí como futuro contralor, conozcan las circulares 2727, 3188 y 3190 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparten instrucciones respecto de licencias por enfermedad grave de hijo menor de 1 año que son como prevalentes, como el reflujo gastroesofágico, el síndrome bronquial obstructivo recurrente y la alergia a la proteína de leche de la vaca. Es importante que estas circulares no solo la conozcan los contralores, sino también quienes emiten las licencias médicas para que conozcan cuáles son los requisitos que hay para poder optar a tener una licencia por este tipo de patología y que contribuyen a un grueso de las patologías por enfermedad de hijo menor de 1 año. Ustedes deben saber que todos los médicos cirujanos estamos capacitados para emitir licencias tipo 5 y 6. Estas deben ser emitidas ante la presencia de un accidente del trabajo, que son aquellos accidentes que sufre un trabajador o trabajadora a causa o con ocasión del trabajo y que le cause la incapacidad o la muerte. También en caso de accidentes del trayecto, que están definidos como accidentes que ocurren en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo de una persona o viceversa, o aquellos que ocurren en trayectos directos entre dos lugares de trabajo que correspondan a distintos empleadores. Y también en caso de enfermedades profesionales, las licencias tipo 6, que son aquellas enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo o la tarea que desempeña un trabajador y que le pueden causar la incapacidad o la muerte. Ante cualquiera de estas situaciones, el médico, como les decía anteriormente, puede derivar al paciente a la mutualidad correspondiente, donde se le deberá hacer un estudio, una calificación y un manejo de su situación de salud o derivación en caso de que la mutualidad establezca que la patología o la condición es de origen común. En caso de que nosotros pesquisemos un paciente con un accidente del trabajo o una enfermedad profesional y vayamos a emitir una licencia tipo 5 y 6 para luego derivarlo a su mutualidad, debemos adjuntar una declaración individual de accidente del trabajo en el caso de accidentes del trabajo o del trayecto y una denuncia individual de enfermedad profesional en el caso de las enfermedades profesionales. Esta es una denuncia individual de accidentes del trabajo. Tiene 2 carillas, una para completar y una donde están las instrucciones para completarla. Tiene varias secciones, la más importante es donde van los datos del accidente, aunque todas deben ser completadas correctamente. Lo importante aquí es que cualquier persona puede rellenar una denuncia individual de accidentes del trabajo y entre ellas está el médico. Esta es una denuncia individual de enfermedad profesional. También tiene 2 carillas, también tiene varias secciones. Hay una que cambia en relación a la DIAT. Y también tiene una parte donde se debe identificar el denunciante, tal como en la DIAT, y entre los cuales está el médico. Lo importante aquí es que ustedes sepan que si ustedes van a emitir una licencia tipo 5 y 6, deben adosarle la denuncia individual de accidente del trabajo o enfermedad profesional y entregársela al paciente para que la tramite con su empleador
y con la mutual correspondiente. Otras recomendaciones respecto de la emisión de las licencias médicas, como dije antes, la dirección de reposo no es necesariamente la dirección consignada en la ficha, por lo tanto es importante corroborar y consignar la dirección correcta. Es importante que si el paciente fue operado, ustedes puedan consignar en la licencia la fecha de la cirugía y el tipo de cirugía que se realizó. Intente no usar abreviaturas. Hay patologías que por sí solas no requieren reposo laboral, como por ejemplo hipertensión arterial o diabetes. Sin embargo, descompensaciones de ellas pueden generar gran incapacidad. Por lo tanto, al emitir una licencia, sería conveniente que pongan emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva, en el caso de la diabetes, cetoacidosis diabética como diagnóstico principal, y en otros diagnósticos pueden poner todos los diagnósticos que ustedes estimen convenientes. En la sección de diagnóstico principal no consigne procedimientos, por ejemplo, colecistectomía. Recuerde que hay una línea donde dice antecedentes clínicos donde usted puede colocar esa información. No es lo mismo colecistectomía por cáncer que por colecistectomía por cálculos. El reposo claramente en ambos casos es muy distinto. En el caso de las licencias psiquiátricas, es conveniente que se pueda consignar el compromiso funcional de su paciente medido a través de la escala de evaluación de la actividad global. Asimismo, si su paciente tiene algunos síntomas de gravedad, como síntomas psicóticos, ideación suicida, o si está hospitalizado, es importante que usted lo consigne. En el caso de patologías de resolución quirúrgica, que provoquen gran incapacidad laboral transitoria, especialmente traumatológicas y del sector público, donde tenemos pacientes que llevan mucho tiempo, incluso años esperando una cirugía y que no pueden trabajar, es importante que usted coloque artrosis de rodilla, por ejemplo, en lista de espera quirúrgica, en rehabilitación, usando bastones. Mientras más información relevante usted consigne en la licencia, habrá menos posibilidad de que se reduzca, se rechace o de que usted sea requerido para aportar más información a través de la Ley 20.585 que vamos a revisar al final de esta presentación. Ya revisamos algunos conceptos básicos de licencias médicas, de subsidio por incapacidad laboral y de emisión de licencias médicas. Pero es importante que sepamos qué pasa con nuestra licencia una vez que se la entregamos al paciente. El trabajador tiene la obligación de entregarla a su empleador y para eso cuenta con plazos legalmente establecidos a través del Decreto Supremo 3 del año 84, que para trabajadores del sector público es de 3 días hábiles contados desde el inicio de la licencia médica. Para trabajadores del sector privado son 2 días hábiles contados desde el inicio de la licencia médica y para trabajadores independientes son 2 días contados desde la fecha de emisión y en el periodo de vigencia de la licencia médica. Una vez que el empleador tiene la licencia médica, debe entregarla a la entidad pagadora, que puede ser, en el caso de los afiliados a FONASA, 2 tipos de entidad pagadora: la propia COMPIN o las cajas de compensación. Para pacientes que se encuentran afiliados a alguna caja de compensación, el empleador debe entregar ahí la licencia médica, quien la remite a la COMPIN para que se pronuncie médicamente, la devuelva a la caja de compensación, quien calcula el subsidio y le paga al paciente. Para pacientes que no están afiliados a una caja de compensación, el empleador debe entregar directamente en la COMPIN la licencia médica, quien se preocupa de pronunciarse médicamente, además de hacer el cálculo del subsidio y pagar a través del Banco Estado. En el caso de los pacientes beneficiarios de ISAPRE, los plazos de entrega por parte del empleador y del trabajador son los mismos. Aquí la única diferencia es que no existe la caja de compensación como entidad pagadora, por lo tanto el empleador tiene que hacer entrega de la licencia médica directamente en la ISAPRE, quien, aparte de pronunciarse médicamente, debe calcular el subsidio por incapacidad laboral y pagarle al afiliado. Ahora, en términos de plazo, ¿qué pasa en la COMPIN y en las ISAPRE? Las COMPIN tienen un plazo de 7 días hábiles para pronunciarse sobre las licencias médicas. Si es necesario solicitar un nuevo examen o solicitar exámenes complementarios o informes médicos complementarios, este plazo se puede prorrogar hasta por 60 días, decisión que debe ser comunicada al trabajador y al empleador. Si es que
se exceden los 60 días, el artículo 25 del Decreto Supremo 3 señala que la licencia se debe dar por autorizada. En el mismo artículo 24 del Decreto Supremo 3 se señala que las ISAPRE deberán pronunciarse sobre las licencias médicas dentro de un plazo fatal de 3 días hábiles contados desde la fecha de presentación y recepción en sus oficinas. Por lo tanto, aquí hay una gran diferencia. Las COMPINES tienen hasta 60 días para pronunciarse, lo que es legal, de acuerdo al artículo 24, y las ISAPRE tienen solamente 3 días hábiles que son fatales para su pronunciamiento. Ahora que la licencia ya salió del escritorio del médico, del dentista o de la matrona que la emitió, pasó por manos del trabajador, pasó por manos del empleador, vamos a ver qué pasa en las COMPIN y en las ISAPRE. Esta es la sección que completan las COMPIN o las ISAPRE. Lo relevante aquí para ustedes es que sepan que la licencia puede ser autorizada, rechazada, ampliada, reducida o puede quedar pendiente de resolución. Tal como mencionábamos anteriormente, la licencia puede ser autorizada siempre que el contralor estime que el reposo es adecuado para el tipo de patología y tipo de actividad que realiza el paciente. Puede ser rechazada, por ejemplo, por causal fuera de plazo, por reposo prolongado, por incumplimiento de reposo o porque faltan antecedentes médicos. Puede ser reducida cuando el reposo es excesivo para el tipo de patología o cuando hay sobreposición de fechas. O puede ser ampliada, que en general es una práctica de las COMPIN, que es para dar continuidad al reposo y de esta manera no perjudicar al paciente para el pago de sus subsidios. Esto pasa generalmente en pacientes que están con licencia por cáncer o por patologías graves. Y también la licencia puede quedar pendiente, por ejemplo, para hacerle una visita domiciliaria, para pedir un informe médico, para verificar si la persona tiene vínculo laboral, para hacerle un peritaje, que la mayoría de las veces son peritajes de patología psiquiátrica y traumatológica, o para pedirle exámenes u otros antecedentes. Si la COMPIN rechaza o reduce una licencia médica, el afiliado puede hacer un recurso de reposición, que la COMPIN puede acoger, decidiendo autorizar la licencia y pagar el subsidio, o puede rechazar. Si la COMPIN rechaza el recurso de reposición, la persona, el afiliado, puede hacer una apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, que puede mantener el rechazo de la COMPIN y la persona seguir apelando las veces que estime conveniente, o puede acoger el reclamo del afiliado, instruyendo a la COMPIN para que autorice la licencia y pague el subsidio. El caso de ISAPRES es distinto, puesto que desde el año 2013, con la promulgación de la Ley 20.585, se estableció que todas las licencias rechazadas y reducidas de ISAPRE no tenían, entre comillas, validez legal hasta que no eran visadas por un médico contralor de la COMPIN, quien puede denegar o ratificar la decisión de la ISAPRE. En caso de denegar, la ISAPRE debe autorizar la licencia y pagar el subsidio. Paralelamente, podría hacer un recurso de reposición ante la COMPIN. Si la COMPIN decide ratificar, o sea, mantener el dictamen de la ISAPRE, el afiliado puede hacer un recurso de reposición, que la COMPIN puede acoger, instruyendo a la ISAPRE para que autorice la licencia y pague el subsidio, o la COMPIN también podría rechazar, frente a lo cual el afiliado puede apelar ante la Superintendencia de Seguridad Social, quien puede rechazar y la persona seguir apelando, o quien puede también acoger el recurso. Frente a esto, la Superintendencia instruye a la COMPIN para que ésta a su vez instruya a la ISAPRE a autorizar la licencia médica y pagar el subsidio por incapacidad laboral. Las decisiones que toman las ISAPRE y las COMPIN no pueden ser arbitrarias ni al azar, por lo tanto están basadas en una serie de leyes, decretos y circulares, entre las cuales las más importantes son las que están en esta diapositiva. El decreto 3 del año 84, que es el reglamento de autorización de licencias médicas, las 3 circulares de la suceso de las que ya hablamos, de reflujo gastroesofágico, síndrome bronquial obstructivo y alergia a la proteína de leche de la vaca, la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y especialmente para quienes emiten licencias médicas, el decreto 7, que es un reglamento sobre guías referenciales de reposo laboral, que probablemente ustedes, cuando ya estén más a caballo en la clínica médica, van a tener que revisar. Y en rojo puse la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas,
que vamos a revisar a continuación en unas diapositivas porque tienen que ver con lo que le compete a la responsabilidad médica en la emisión de la licencia. Aquí vamos a ir bien rápido. La Ley 20.585 del año 2012 establece ciertas regulaciones que permiten asegurar el correcto otorgamiento de las licencias médicas y garantizar una adecuada protección a los cotizantes tanto de ISAPRE como de FONASA, aplicando algunas medidas de control, de fiscalización y de sanción respecto a conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas a la licencia médica. El artículo 2 de esta ley señala que la CONPIN puede solicitar a los profesionales que emitan licencia médica la remisión de antecedentes o informes complementarios que las respalden, y estos requerimientos debieran ser hechos a través de carta certificada o por medio electrónico, bajo apercibimiento de aplicar multas o sanciones. El mismo artículo 2 señala que la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a entregar los antecedentes solicitados en los plazos establecidos, habilitarán a la CONPIN para que sancione al profesional con multas a beneficio fiscal que van hasta 10 UTM. En casos calificados también se les puede suspender la venta de talonarios de licencias médicas o la capacidad o la facultad para emitirlas hasta por 15 días. El sancionado podrá reclamar ante la Suceso o Superintendencia de Seguridad Social dentro de 5 días hábiles contados desde la notificación, y las multas deberán ser pagadas en la Tesorería General de la República. En su artículo 2, la ley señala que la inasistencia injustificada a las citaciones o la negativa reiterada a entregar los antecedentes habilitarán a la CONPIN para que sancione al profesional con dinero, suspendiéndole la venta de talonarios o suspendiéndole la emisión de licencias médicas. Las multas las deben pagar en la Tesorería General de la República y también tienen 5 días hábiles para reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social. En caso de que el profesional habilitado para otorgar licencias las emita con evidente ausencia de fundamento, la Suceso de oficio o a petición de la Seremi, la CONPIN, FONASA, una ISAPRE o un particular, y si existe el mérito, puede iniciar una investigación. La superintendencia deberá notificar al profesional o al paciente y al empleador cuando corresponda acerca del procedimiento. El profesional deberá presentar un informe dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación y además podrá solicitar que se le otorgue una audiencia para realizar sus descargos. Ahora, si en conformidad con el procedimiento la superintendencia establece que hay mérito suficiente para establecer una sanción, esta se realiza en los siguientes términos. En caso de que un profesional emita licencias con evidente ausencia de fundamento médico, la Suceso por oficio o a petición de la Seremi o de la CONPIN o de FONASA o de la ISAPRE o de cualquier particular puede iniciar una investigación. El profesional investigado, por su parte, tiene 10 días hábiles contados desde que fue notificado para presentar sus descargos y también para solicitar una audiencia. Si después de toda la investigación se corrobora que se prescribió un reposo que no corresponde o que no está justificado, la superintendencia puede sancionar con multas que son mucho más elevadas y más duras que las que puede dar la CONPIN. Multas a beneficio fiscal de hasta 7.5 UTM, suspensión hasta por 30 días para otorgar licencias, más multa de 15 UTM en caso de reincidencia dentro de 3 años, suspensión de hasta 90 días de la facultad de otorgar licencias y multas de hasta 30 UTM en caso de la segunda reincidencia dentro de 3 años, y suspensión de hasta 1 año de la facultad de otorgar licencias y multas de hasta 60 UTM en caso de la tercera reincidencia dentro de los 3 años. Como pueden ver, estas son sanciones bastante más severas que las que puede dar la CONPIN. El artículo 8 además señala que el Contralor Médico de la ISAPRE que ordene rechazar o modificar una licencia sin justificación podrá ser denunciado ante la Suceso, quien tiene que investigar el caso, y ella también lo podrá multar o le podrá aplicar las mismas sanciones que se señalan en el artículo 5 de esta misma ley. Iniciamos este recorrido hablando de la licencia médica en términos conceptuales.
Conocimos el concepto de subsidio por incapacidad laboral y los distintos tipos de subsidio que existen, así como sus fuentes de financiamiento. Revisamos la estructura de una licencia médica, los tipos de licencias médicas y cómo emitir correctamente una licencia médica. Además, acompañamos una licencia desde que es emitida hasta su paso por la ISAPRE o la COMPIN y las distintas instancias que puede seguir hasta llegar a la Superintendencia de Seguridad Social. Finalmente cerramos con una revisión de la Ley 20.585 de otorgamiento de licencias médicas por la responsabilidad que nos cabe a los médicos como emisores. Y yo, para terminar nada más, les dejo esta foto que es de un mural que se encuentra en una escuela en la ciudad de Chillán. Este mural fue pintado por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros en su exilio en Chile. Lamentablemente, este mural se vio dañado después del terremoto del 2010, pero sigue ahí y lo están restaurando, por lo tanto lo dejo para que lo aprecien porque para mí es una obra de arte de incalculable valor. Damos por terminada la clase y nos vemos pronto.